¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? ¿Os acordáis de la charla que tuvimos Francisco y yo en LinkedIn? Sí, en aquel directo. Bueno, pues en ese directo hablamos de cosas muy interesantes sobre la fotografía, sobre mis inicios, sobre experiencias, ¿no? Y pues si os la perdisteis y no pudisteis asistir, pues por aquí os la dejo, ¿vale? Sin más dilación, vamos con ello. Pues bueno, vamos a darle caña. Pues lo primero agradecerte, David, que te hayas unido a este directo y nada, bienvenido. El objetivo del directo sobre todo, o sea, y luego os contaremos cómo nos conocimos, bueno, pues fue fruto del destino y de la casualidad. Mira, por aquí ya nos están saludando. ¿Qué tal, Jessica? Muy buenas tardes. Muy Bueno, buena. si nos puedes decir, Jessica, que como acabamos de arrancar, o Jessica o las personas que estéis, si nos escucháis y nos veis bien, yo creo que sí, que en principio sí porque he hecho una pruebecilla, pero bueno, siempre lo agradecemos. Pues bueno, el objetivo de este directo es conocer a David, que a mí me parece un profesional brutal, además yo lo he visto en acción y ya he visto muestras de su curro. Y vamos a hablar también un poco del mundo de la fotografía, mundo del cual yo no soy experto, pero siempre me llama mucho la atención y yo creo que David nos puede aportar valor. Y va a ser una charla muy distendida, si tenéis cualquier comentario pues podéis aportar. Y nada, David, lo primero, agradecerte de nuevo que estés por aquí. Y mira, Jessica nos dice que se escucha perfecto, así que genial. De Y lujo. nada, dejo que te presentes, que nos cuentes un poquito quién eres y yo ya sabes que luego meteré caña con muchas preguntillas interesantes. Eso es. Bueno, lo primero agradecerte a ti, Francisco, por la oportunidad. Muchas gracias. Y nada, bueno, yo, para quien no me conozca, soy David. Llevo haciendo fotos desde los 16 años. Ahora mismo tengo 18. Uy, 18, sí. 28. Y nada, pues bueno, he trabajado sobre todo al principio en fotografía deportiva y luego pues como todo en esta vida va madurando, ¿no? Bueno, te van llamando para distintos proyectos y ahora estoy sobre todo con fotografía de eventos más corporativos y a nivel más básico, por así decirlo, ¿no? Ujú. Qué guay. Bueno, tenemos 18 años, David. Yo también. Los dos somos súper, Sí, súper sí, sí, jóvenes. sí, Lo importante es la mentalidad. No, no, sí. totalmente de acuerdo. Oye, genial. ¿Y cómo te empezó esto de la fotografía? Porque me ha encantado que empezaste a los 16 años, ¿no? ¿Qué fue haciendo Sí. un poco viaje en el tiempo? ¿Qué fue lo que ocurrió para que te llamara la atención el mundo de la fotografía? Bueno, pues esta es una historia, pues al final nos remontamos a un momento del año parecido a este, ¿no? Navidad fue creo que un 25 que, bueno, quedamos para cenar con toda la familia, ¿no? Y el marido de mi tía tenía una cámara reflex, ¿no? Y bueno, pues los dos aburridos, porque tampoco nos gusta mucho todo el tema cena, Navidad, tal, no nos gusta mucho, ¿no? Pues se puso a hacer unas pruebas, ¿no? Con un trípode ahí en la terraza de la casa y la verdad que a mí lo que hizo me pareció una magia increíble, ¿no? O sea, puso la cámara en un trípode, ¿no? Y me dijo, ¿ves el frutero? Y digo, pues es que ni siquiera lo veo con mis ojos, ¿no? Y enfocó con luz y tal, luego apagamos todas las luces, utilizó una larga exposición, le dio a hacer la foto y justo cuando salió por la pantalla yo me quedé alucinado. O sea, me quedé alucinado, dije, ¿cómo si no hay luz ha salido la foto y se ve el frutero perfectamente, ¿no? Entonces eso a mí me pareció una magia increíble y justo ahí me picó el gusanillo, ¿no? Y luego ya más adelante, justo se casaron y me dio la oportunidad, me dejó la cámara y me dijo, tira fotos. Y hice mi primera boda, entre comillas, no, obviamente, porque ellos llevaban su Bien. fotógrafo, pero ahí hice mis primeras fotos y con una cámara reflex. Y a partir de ahí, entonces, todo el dinero que conseguía pues, ahorrando y demás, de pagas y así, me lo gastaba en material fotográfico. Qué guay. Mira, tenemos ya 20 personas que nos están viendo, así que genial, muchísimas gracias. Podéis participar lo que queráis y compartir comentarios. Una duda, ¿él era profesional? ¿Él se dedicaba al mundo de la fotografía o de No, dónde tenía esta habilidad? no. Mi tía es azafata de Iberia y viajaban mucho y pues les gustaba mucho pues llevar una cámara un poco mejor para hacer sus fotos de viaje y por eso tenían la cámara. Él era aficionado y obviamente en ese momento sabía muchísimo más que yo y fue justo el que me metió ese gusanillo en el cuerpo, ¿no? Qué guay,
Qué guay, qué guay, qué guay. Y bueno, a raíz de ahí te mete el gusanillo, te lo metió bien, ¿eh? Que ya Demasiado bien, sí, sí, sí. años más tarde sigues dedicándote a ello. ¿Y cómo fue ese primer trabajo a lo mejor más profesional, ¿no? Porque yo entiendo que tú empiezas pues a comprar material, pues algún curso, ¿no? Que realizarías también. O cuéntanos Yo, cómo fue esa etapa de formación, aprendizaje hasta que tienes ese salto ya en lo laboral. pues yo me compré mi primera cámara reflex para irme a Italia de viaje de fin de curso y bueno, a partir de ahí empecé a investigar, ¿no? El famoso triángulo de la exposición, ¿no? El ISO, el diafragma, la obturación y la verdad que no me enteraba ni del nodo. O sea, lo del ISO es que me parecía una magia increíble y digo, ¿qué es esto? ¿Sabes por qué esto sale así, no? Entonces, yo a raíz de comprarme la cámara, era Nikon. Yo ahora trabajo con Sony, ¿no? Pero por aquel entonces, y me imagino que seguirá activo, había un foro que se llama Nikonistas. Iconistas, qué guay. Yo era muy deportista por aquel entonces bueno, pues me gustaba hacer fotos pues, de deporte, ¿no? Y bueno, pues yo subía mis fotos, las que hacía pues amigos con la BMX o con el skate y tal, y las ponían en un post en el foro y a partir de ahí la gente me comentaba, oye, pues yo haría esto, oye, pues yo cambiaría lo otro, oye, pues yo, ¿sabes? Te daban esos pequeños consejos. Y justo yo vi ahí en el foro que posteaba un fotógrafo que, bueno, que han terminado siendo dos hermanos que han sido mis mentores, que hacía unas fotos espectaculares, con flashes, motos, yo flipaba, ¿no? Y le escribía mucho, le daba la turra por privado, oye tío, me flipan estas fotos, ¿cómo las haces? Por favor, dame consejos, qué material tienes, tal. Claro, esto con 16, 17 años, ¿sabes? Y un día se cansó de que le diese la turra y me dijo, oye, trabajo aquí en Madrid, pásate y nos tomamos un café y te enseño el material con el que trabajo y así nos conocemos y tal, porque llevamos mucho tiempo hablando, ¿no? Y justo pues yo me cogí el metro, me fui para allá, para, bueno, Moratalaz, que él vive allí, Sí, pues me enseñó, pues él tenía obviamente todo el equipo profesional, yo flipaba, seguía flipando, en plan, no, no me lo creo, ¿no? Pues me dijo, ¿quieres trabajar? Pues vas a trabajar, ¿sabes? Me empezó a enseñar pues todo, ¿no? Lo que era trabajar de manera profesional como fotógrafo, ¿no? Y a llevarme a los eventos, ¿no? A mí antes, mi primer evento, por así decirlo, me salió a pagar. O sea, yo pagué los cafés. Y de hecho me acuerdo que era una San Silvestre vallecana, guay. una carrera con más de 30.000 personas. Claro, yo no había trabajado en esto nunca, ¿no? Y de repente me coge y son dos hermanos gemelos, ¿no? Ujú. Los dos se dedican a la fotografía y me sueltan ahí, bueno, me coge, me dan la acreditación y me dice, oye, mira, este es mi hermano, no le conocía de nada, síguele, el que te diga, ¿sabes? Claro, yo siguiendo a José Luis Carrascosa, en este caso, su hermano, de camino entre personas, entre 30.000 personas para hacer fotos, que yo estaba que no me lo creía, ¿sabes? Que no sabía ni dónde estaba. Y a partir de ahí, pues un evento, otro evento, otro evento, yo no fallaba. Yo era, oye niño, te vienes, pues mi apodo era el niño, porque era Claro. el chiquito. Entonces, oye niño, ¿te vienes a tal evento? ¿Cuándo es y dónde es? Venga, de una. Pasé todo el rato, pum, 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 y a partir de ahí cogí pues toda esa enseñanza, ¿no? Que ellos tenían para dar. Qué guay. Ahora vamos a coger una pregunta de María y me alegra que os estéis animando a preguntar, a aprovechar que vamos, que a veces es un crack y podéis aprender mucho. Y, joder, has compartido algo que me parece brutal y es cómo a través de una relación con una persona en un foro, que ahora te haré una pregunta también relacionada con eso, pues te cogen. O sea, esto es networking puro, de decirte, oye, tío, tú que estás preguntando tal, pues vente un día, nos tomamos un café. ¿Qué crees que vieron o que vio esta persona en ti para animarse a decir, oye, vente conmigo, vamos, tómate un café? O sea, ¿cómo se fraguó también esa relación, ¿no? Porque es verdad que yo muchas veces digo que hay que animarse a hacer networking, hay que animarse a pedir cafés a la gente, pero te los pueden rechazar, ¿no? Pero aquí tú, por lo que me has comentado, fue una relación que trabajaste, que les estabas dando la turra, pero Sí, detrás de dar la turra, joder, también se ve interés, también se ven ganas, esa juventud que tenías, ¿no? O sea, yo, ahora me lo cuentas un poco, pero yo desde fuera lo que veo es como si yo tengo a alguien, oye, que tiene un montón de ganas de aprender de recursos humanos, me pregunta, me comenta, y un día y digo, ostras, vente, vamos a tomarnos un café, que veo ese interés y esa pasión, ¿no? O sea,
que muchas veces la gente se acerca por interés, pero yo creo que en tu caso era la pasión de querer aprender, de querer desarrollarte, y eso se nota y se valora mucho, ¿no? Entonces, ¿tú qué crees que le llamó la atención a la otra persona para decir, oye, David, tío, vente a tomar un café, que me estás dando la brasa mucho y así aprendes, te llevo a eventos? Cuéntame, ¿qué crees que fue? Pues yo creo que lo más importante fue en ese momento la actitud. O sea, al Ujú, final demostré una actitud de valentía, ¿no? De ganas, de querer hacer, ¿sabes? Y querer aprender mm. y decir, o sea, yo valoré su trabajo porque yo lo veía y decía, joder, esto es increíble, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Y quiero aprenderlo, ¿no? Entonces yo demostré una actitud, ¿no? Por así decirlo, muy, como muy activa, ¿no? De decir, quiero estar y quiero ayudarte y sobre todo lo que yo le decía, ¿no? Es, invítame, llévame y procuraré molestar lo menos posible y ayudarle lo máximo posible. Y yo creo que fue la frase que le dije que le hizo mucha gracia, ¿no? De decir, y con todo el respeto a la gente que trabaja detrás de los mostradores, que me parece perfecto, pero eh, yo le dije, yo quiero ser fotógrafo, quiero trabajar, quiero pasar frío, quiero pasar calor, quiero que haya barro, quiero que haya nieve, quiero que haya de todo y no terminar, pues obviamente, pues en mi tienda de fotografía o detrás de un mostrador haciendo, imprimiendo fotografías, que lo valoro y lo agradezco de toda la gente que trabaja, pero para mí no es, o sea, yo no sé estar detrás de un mostrador, yo quiero salir y descubrir, ¿no? Por así decirlo. Y fue esa frase, yo creo que le hizo gracia, ¿no? De decir, quiero salir, quiero comer barro, quiero comer agua, quiero que me llueva, quiero pasarlo mal, por así decirlo. Y a partir de ahí, pues claro, dijeron, ¿quieres pasarlo mal? Pues adelante, vas a pasarlo mal. Te vas Y te vas a enterar. sí, 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 sí. Joder, pero has dicho algo que me parece fundamental. O sea, yo intentando ir también un poco más allá y tiene que ver con temas de valores, ¿no? Del valor que puede significar la fotografía para ti, de decir, oye, yo quiero hacer esto, me gusta esto, sé que cuando te gusta, algo te gusta mucho, tiene su parte positiva y su parte negativa, y el mostrar ese sacrificio, ¿no? Yo creo que muchas veces el networking, yo por lo menos lo veo en mucha gente que se puede acercar, que es más un interés, que no es tanto valorar el trabajo, sino, y tú lo que dices, oye, pues aprecio el curro, y es que encima te digo de, llévame, que lo quiero pasar mal, pero quiero aprender y entiendo que ser fotógrafo, que hablaremos de ello, implica cosas bonitas, pero cosas como lo que has comentado, de, oye, estar en barro, el tema de temperaturas, estar en momentos, yo por ejemplo cuando veo todas esas fotos de, joder, pues en momentos como puede haber ahora en Ucrania o en todas las guerras que puedas estar habiendo, hostia, es que te estás jugando la vida, es que tú estás haciendo fotos y te puede caer un balazo, ¿no? Te pueden secuestrar, no sé, me parece brutal y al final la información también te llega a través de la fotografía y creo que yo en cierto modo os veo como héroes y heroínas de estar ahí, de retransmitir, de acercar la realidad y estar en una realidad muy chunga a veces. O sea, que Sí, sí, sí. qué O guay. sea, Dime, dime. yo lo que miro cuando veo esas fotografías, ¿no? Como dices, de Ucrania, ¿no? Para mí el top de este tipo de fotografías es Steve McCurry. Es un grande, tiene unas series de fotografías de guerra muy, muy, muy top. Y bueno, incluso cuando se cayeron las Torres Gemelas, tiene ahí una serie increíble. Y yo, más que aparte de ver las fotografías, que son increíbles, pienso en el momento él detrás de la cámara, ¿sabes? Él lo está viendo por el visor. O Mm. sea, yo muchas veces cuando veo fotografías mías, me veo a mí detrás del visor haciendo esas fotografías, ¿no? En plan, qué momento, cómo me encontraba, si estaba bien, si estaba nervioso, si no. Me imagino esa persona haciendo esas fotos y es como, ¿qué tendría que estar pensando, ¿no? O sea, ya con reporteros de guerra, con todo tipo de reporteros, ¿no? Pero en este sentido más aún. Qué guay. Luego hablaremos. De ahí tengo una pregunta. Mira, es que me la voy a apuntar brutal, que te tengo que hacer, del tema de estar en ciertos momentos de fotos, pero me la guardo para luego. Voy con preguntas y genial que estéis participando. Mira, María Velázquez nos dice, oye, saludos desde la Ciudad de México. ¿Qué consejo sería el que darías? A ver, que me lo voy a ampliar, que si no te voy a leer mal, María. ¿Qué consejo sería el que darías a alguien que tiene esta inquietud por el tema de la fotografía, pero que no conoce nada? Gracias. Es decir, yo creo que algo parecido en este caso, en la vida de 16 años, ¿no? Que fue cuando lo viste. ¿Qué consejo darías en este caso? Pues realmente es educar el ojo y es algo que hoy en día lo tenemos muy sencillo, ¿no? Pues tenemos ordenadores, tenemos teléfonos, tenemos la información en la mano, ¿no? En la palma de la mano
y tenemos muchísima información. Entonces, podemos formarnos a través de cursos online, a través de cursos presenciales, públicos, privados, más baratos, más caros, mejores profesores, menos. Eh, Podemos formarnos a través de un montón de plataformas, pero sobre todo es, como digo yo, educar el ojo. O sea, tenemos herramientas como Instagram súper potentes en las que vemos fotografías increíbles de gente muy buena y de ahí es ver y educar nuestro ojo y tratar de replicar lo que vemos, ¿no? De decir, ¿cómo se ha hecho esta foto? Vale, voy a estudiar cómo se ha hecho y voy a intentar hacerla, ¿no? Como si fuera un ejercicio de clase, ¿no? Por así decirlo. Así iremos aprendiendo, ¿no? Pero vamos, sin saber nada, lo más importante es centrarse en el funcionamiento de la cámara. O sea, decir, por lo que decía yo al principio, ¿no? El triángulo de Mm. ISO, obturación y diafragma, que es lo más importante, ¿no? En plan, saber, porque al final son tres valores con los que tenemos que estar jugando todo el rato y tenemos que estar con ello como muy interiorizado, ¿no? Para saber qué cambiar, en qué momento y en qué situación y muy rápido, ¿no? Entonces, es lo primero que tenemos que interiorizar, ¿no? Por así decirlo. Joder, me ha encantado lo de educar el ojo. O sea, me parece brutal la expresión y es verdad que ahora vamos, las redes sociales son como museos, ¿no? Hay cuentas que son verdaderos museos y puedes aprender mucho y yo creo que también sirven como de fuente de inspiración, de, pues yo qué sé, yo por ejemplo me acuerdo una vez que vi una foto, pues cuando, ahora que está lloviendo bastante, pues los charquitos que deja la lluvia, pues el típico charco y que se ve el reflejo y digo, ostras, qué fotos tan chulas, ¿no? Y la verdad que me ha parecido súper, súper interesante. Bueno, tienes un comentario que no sé si le conocerás, Pablo Cabrera, Correcto. ¿vale? Que tienes aquí gente que te apoya, que dice repost y comentario por alcance, pedazo de fotógrafo. Yo también yo me uno también, Pablo, porque a mí me hizo unas fotos en un evento, que luego comentaremos cómo nos conocimos, y muy bien, porque yo fotogénico poco, y la verdad que las fotos maravillosas, maravillosas. Gracias, Mira, gracias. una pregunta de Jessica, que dice, trabajé por el año 2000 en Kodak, dice, donde la fotografía era un arte y el trabajo de laboratorio era exhaustivo. Dice, mi pregunta es de rigor. ¿Cómo se puede dosificar el filtro en la fotografía profesional y si estás a favor o en contra? Muchas gracias y muchos éxitos. Pregunta complicada, ¿no? Al final, fíjate que hay algo que me hace gracia, ¿no? Porque, o sea, yo soy friki, obviamente, de la fotografía y trabajo con digital, ¿no? Vivimos en la era digital y estamos un poco obligados a hacerlo, ¿no? Pero en mi tiempo libre también soy fotógrafo. Y cuando viajo y tengo mis trabajos para mí, ¿no? Sobre todo, pues, mi viaje a Islandia, ¿no? Y viajes a otros sitios, me gusta llevarme mi cámara analógica. Y cuando compras el carrete, al final estás comprando un carrete con un tipo de preset o filtro, por así decirlo. O sea, cuando compras un Portra 400, estás comprando un carrete que está tirando en ISO 400 con un tipo de color. Cuando estás comprando un Kodak Gold 200, estás comprando el tipo de color de Kodak y el ISO 200, ¿no? Entonces, es complicado, ¿no? O sea, yo al final utilizo muchas veces los filtros, los VSCO, que son filtros inspirados, ¿no? En la cámara, o sea, en la fotografía analógica, Uh -huh. y los sigo utilizando para mis fotografías digitales. En ciertos eventos no se podría utilizar porque nos necesitamos una foto más limpia y más natural. Pero cuando las fotos son para nosotros, no hay ningún problema en decir, de hecho es que Kodak Gold yo lo utilizo casi todos los días para mis fotografías y estoy encantado, encantado con ello. Y de hecho en la FM2 que tengo ahí al lado, utilizo un Gold 200. O sea que... Uh -huh. Qué guay. Y yo, mira, yo no tenía ni idea, pero es que es verdad que, claro, cualquier tipo de foto que tú hagas no deja de tener algún filtro. Me refiero, o sea, no solo a nivel de carrete, sino la máquina que está haciendo la foto, porque al final la realidad, cada uno o sea, nos podemos poner a filosofar de que lo que yo percibo, lo que tú percibes, pero siempre hay un filtro. Pero es verdad, y retomando este tema, porque te quería preguntar, claro, con Instagram, todas las aplicaciones, se han generado un montón de filtros, se habla también de que la realidad se está distorsionando mucho, ¿no? Entonces, no sé en el mundo de la fotografía, más pues yo que sé, a nivel pues de premios, de estas fotos que generan tanto impacto, viendo que como la fotografía es un arte, entonces habrá distintas corrientes, momentos. ¿Tú crees que estamos en un momento en el que el filtro a lo mejor está sobrevalorado?
o está aceptado? Es decir, ¿qué tipo de realidad es la que se quiere captar? ¿Una realidad más filtrada, típicas fotos que son espectaculares, pero que luego vas al sitio? Que a mí me hace mucha gracia las fotos de comida de los restaurantes, yo que amo Sí, comer, que veo la foto de la hamburguesa y luego veo la que me traen y digo, ostras, esto es como lo del claro. meme de AliExpress y Amazon, de lo que te llega, ¿no? Entonces, ¿tú ahí qué opinas? De hasta qué punto es bueno un filtro y luego esa distorsión que hay a veces o un juego de expectativas, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Todo depende del target. ¿Para quién va dirigida la foto, el espectador? Si el espectador, en este caso, por ejemplo, cuando nos conocimos, es un cliente, que en este caso era Personio, las fotos tienen que ser más naturales y transmitir un poco la realidad. Mm. No puedo, o sea, si hay 20 personas, no puedo fakear 200. O sea, tengo que transmitir, claro, tengo que transmitir la realidad, ¿no? Por así decirlo. No puedo ponerme a crear, ¿no? En este caso, sí que es verdad que, pues si nuestro target es otro, que es que la foto tenga muchos likes en Instagram, ahí todo vale, entre comillas. Claro, Si la foto es, en este caso, por ejemplo, que yo también hago fotografía de stock de los bancos de imágenes, te marca, como por así decirlo, el cliente, ¿no? Que es la agencia en sí, te marca el briefing, ¿no? De ahora estamos vendiendo más las fotos más pues lavadas, por así decirlo, más naturales. Ahora estamos vendiendo más unas fotos, pues sobre todo, por ejemplo, te lo dicen con la ropa, ¿no? Esta es la tendencia. claro, El amarillo es tendencia este verano, ¿no? Pues si haces fotos con ropa amarilla, vas a vender más. Pues en este caso en fotografía en los bancos de imágenes es lo mismo. O sea, al final, si haces fotos de este estilo, vas a vender más. Pues cada cliente, o sea, depende a quien tú quieras llegar, ¿no? O sea, si claro. tu objetivo es un espectador de Instagram, quieres un atardecer bonito, una persona perdida por ahí y tal. Si tu cliente es personio, quieres ver pues que Francisco está dando la charla y la gente se lo está pasando muy bien y está aprendiendo mucho y está muy, muy atenta, ¿no? O sea, depende del cliente, ¿no? Objetivo. Mm. Y esto del tema me ha parecido muy interesante. Yo es que creo que estás diciendo cosas muy interesantes y te tengo que rascar, más allá también de otras Venga, preguntas que te quiero hacer. ¿Cómo se sabe cuándo un color es tendencia? Lo que me has dicho, ¿no? Que me parece brutal, ¿no? Que te dicen, oye, pues el amarillo es tendencia, utilízalo. O sea, un poco esos datos de dónde salen, qué fuentes puede haber, porque me llama siempre mucho la atención. O sea, sé que, por ejemplo, de lo poquito que sé de arte, que hay una web que es el Pantone, y que Pantone elige como el Pantone del año, que es pues la composición del color que cada año es distinta. Pero, ¿quién decide o cómo se sabe que el amarillo, por ejemplo, es tendencia? pues en este caso yo me dejo guiar de los profesionales. O sea, yo no estoy puesto en moda, no me gusta la moda, o sea, normalmente visto con lo que tengo ya, ¿sabes? Pero me dejo guiar de estas agencias, ¿no? Que son las que hacen el estudio de la información, ¿no? De dónde sacan la información, ¿no? En este caso, por ejemplo, Shutterstock, que es otra distribuidora, te manda mails mensuales de lo que se va a vender, ¿sabes? Lo que va a ser tendencia. Entonces, me imagino que ellos estarán atentos, por ejemplo, a las pasarelas. Si en las pasarelas lo que sé, de Francia o de donde sea, que sean las top, el 80% de la ropa es de color blanco, ellos van a sacar que el blanco va a ser tendencia en el siguiente año. Si el 90% es amarillo, pues van a sacar que el amarillo es lo que va a vender, ¿no? Y lo que va a estar más presente en las tiendas. Claro, Entonces, si en las tiendas hay una predominancia de un color, el amarillo, el verde, el que sea, eh, en los escaparates va a haber ese color. Entonces van a buscar fotos, por ende, de ropa con ese color y de ese estilo. Si vuelve a ser tendencia los jerseys de cuello alto, pues van a buscar más fotos y te lo van a decir, no te van a informar, oye, haz fotos con jersey de cuello alto. O sea, en ese sentido. qué guay. O sea, esto aquí se podría hablar de teorías también conspiratorias de las tendencias, claro, lo que dicen, lo que más se va a vender en los próximos meses es esto, porque o vamos a bombardear estímulos o a las tiendas, es decir, esto es para, para hacer algún directo, súper interesante el tema, pero claro, que es información que tú tienes de valor y que dices, ostras, sé que en los próximos meses, pues este tipo de color es el que más se va a utilizar, vamos a Correcto. jugar con esto. Qué guay, me parece muy interesante. Y en lo de la moda, súper identificado. Yo soy un desastre con la ropa, que ni te cuento. Yo Sí, lo sí. primero que pillo y ya está. Y una pregunta que a mí siempre me llama mucho la atención.
Yo hablo yo soy como un Muggle, como en Harry Potter, del tema de la Vale, fotografía, es decir, soy Muggle total, que esto pues son como los humanos en Harry Potter, los que no tienen poderes, pues yo igual. Yo veo las fotos y veo como que hay momentos de magia o que se capta ese instante, ese gesto o algo que ocurre. ¿Cómo se capta esa magia? Es decir, tú desde tu experiencia cuando estás haciendo fotografías, que hay fotos que cogen justo ese instante, ese momento. Yo me acuerdo esta foto que, ahí tú ilústrame porque probablemente lo diga mal, pero hay una foto muy famosa que es como la de un beso, que está un hombre que es en blanco y negro, que está el hombre como sí. cogiendo a la mujer, que es como de gente que se iba a ir a la guerra y alguien que capta ese momento, ¿no? Pues así con muchos casos. Entonces, ¿tú ahí qué dirías de esa magia? Porque claro, al final yo lo que pienso que ocurre con muchos otros trabajos, que nosotros lo que vemos es el final, vemos la puntita, el iceberg, vemos una única fotografía, pero no vemos lo que tú dices, oye, de quién está detrás, de cómo capta ese momento. Claro, tú con el objetivo, otra cosa es que tengas 100.000 cámaras, pero tú con el objetivo te mueves, entonces tienes también un campo limitado de Claro. visión, ¿no? Entonces, cuéntanos un Ahora, poco sobre ahora eso. daré un pequeño truco para aumentar ese campo. Eh, realmente, o sea, hay un componente de suerte que nadie Ujú, sabe ni dónde está ni cuándo va a llegar, pero es estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado. Y da igual que sea en una boda, porque en una boda se propicia, ¿no? Para ese momento, pero en un partido de fútbol, en un evento de motocross, en cualquier tipo de evento donde estés haciendo fotos, se trata de estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado. Aparte, hay que tener todo ese trabajo que decía antes, ¿no? De esa soltura, ¿no? Con el famoso triángulo, ¿no? Para estar rápido, para andar cambiando parámetros y que quede correctamente, ¿no? Que quede bien. A día de hoy, con las cámaras que tenemos actualmente, es mucho más fácil no fallar porque te permiten pues fallar un poquito, ¿no? Decir, pues si la foto está sobreexpuesta, luego en edición la puedes subir, si la foto está sobreexpuesta, bajar y pues así, ¿no? Pero se trata de eso, componente de suerte y saber estar, ¿no? En el sitio y preparado para hacerlo. O sea, al final nunca sabes cuándo vas a tener ese momento. O sea, en una boda en este caso sí, porque sabes más o menos justo que terminan se van a dar el beso, justo van a salir, le van a tirar el arroz, están como muy pautados esos momentos, ¿no? Pero en momentos así de, pues, la foto que dices tú del beso, en lo que digo, en un evento, ¿no? Por ejemplo, en un evento me acuerdo que hicimos el Crowfighters, un chico se cayó con la moto e intentó hacer un doble backflip y yo ya estaba un poco prevenido porque sabía más o menos que llevaba muy verde el truco, o sea, ya lo llevaba muy verde, entonces podría pasar, ¿no? O no pasar, Sí. pero en este caso estuve prevenido y ocurrió, ¿no? Y se cayó, se pegó. Y se trata de estar en el sitio y estar pendiente, ¿no? Y muy al loro, ¿no? De lo que ocurre. Y el pequeño truco, o sea, es que yo no disparo con el, o sea, yo no guiño el ojo. Se me da muy mal, o sea, solo sé guiñar el derecho. Yo normalmente cuando miro, el otro ojo también lo tengo abierto y puedo Mm. estar pendiente de lo que ocurre, sobre todo por este lado, mientras estoy disparando la foto. O sea, yo estoy viendo la foto que voy a disparar, pero también estoy pendiente de este campo, ¿no? De que hay a mi alrededor, ¿no? De si voy, por ejemplo, caminando para atrás, no tengo ojos atrás, ¿no? Pero sí que puedo estar un poco pendiente de si tengo algo por aquí, ¿sabes? En el lateral para no caerme, por ejemplo, no chocarme con nadie. Joder, qué guay, pues un buen truco. Yo la verdad que como no soy, claro, como ahora las fotos las hago pues con el ladrillo móvil que tengo, pues es verdad, pero es cierto que cuando haces fotos, o sea, me estaba acordando con cámara y tal de guiñar. Mira, lo que nos decía Karina, efectivamente lo de el momento decisivo. Y tú cuando estás haciendo las fotos, en ese momento dices, ostras, acabo de hacer un fotón brutal, o es algo que ves más a futuro cuando estás analizando todo el material. O sea, no sé si tienes esa sensación de, joder, vaya fotón me acabo de sacar de esta situación. Yo me emociono mucho. Cuando me ocurre, me emociono mucho. O sea, porque, o sea, cada uno tiene su estilo, ¿no? Y a mí me gustan un cierto tipo de fotos para cada situación, ¿no? Si estoy haciendo Mm, fotos de bicis o si estoy haciendo fotos de boda y tal. Cuando, por ejemplo, este verano he hecho, no sé si han sido 10 bodas. En una de, o sea, en todas siempre había algo, ¿no? De o es el interior o la luz, o sea, la boda es a las 12 de la mañana en verano,
sea, en el exterior tienes un calor, te quieres morir, o sea, horrible, ¿no? Justo una de las bodas, creo que fue en julio, fue a las 7:30, 8 de la tarde, estaba perfecta la luz. O sea, yo miraba a través de la cámara, miraba el ambiente y decía, gente joven, gente guapa, gente pasándoselo bien, agradable, y encima la luz es perfecta. O sea, y yo lo estaba viendo y hacía las fotos con gusto, o sea, decía, estas fotos sí. O sea, las otras también, ¿no? Porque obviamente tenemos que trabajar con todo tipo de situaciones, ¿no? Pero dices, estas sí. O sea, decir, me siento a gusto, quiero más, ¿sabes? Y como que te empeñas más de decir, joder, es que está quedando muy, muy nice, muy bien. Qué guay. Yo creo que tiene que ser una sensación muy chula cuando Es muy estás creando agradable. algo, al final, porque una foto no deja de ser, para mí es creación, porque estás creando un recuerdo, estás captando un momento de la realidad y De tiene que ser una hecho, sensación brutal. se me ha venido una foto de esa boda justo, que es que hicieron los votos y creo que lo hizo primero el chico y luego la chica. Y bueno, termina la chica, será como muy emotivo, ¿no? Y se fueron a dar un abrazo, ¿no? Y justo yo estaba de su lado derecho, se dieron un abrazo y la chica puso la cara para hacia donde yo estaba, ¿no? Mm, Y tiró la foto y vi al poco que había empezado a llorar, ¿no? Tiré una serie de fotos, ¿no? Y ya cuando nos relajamos un poco más, digo, voy a revisar esta foto porque me da que hay algo, ¿sabes? sí, Y le doy al play, amplío, amplío, amplío al ojo y digo, joder, es que se ve la lágrima, ¿sabes? Es que es ese momento, ¿sabes? Y mola, ¿sabes? Mola ver y darse cuenta de esto. sí, aparte que yo creo que alguna vez yo lo he escuchado, que dicen que las mejores fotos son fotos que se captan desde la naturalidad. O sea, no desde, oye, tengo una cámara así, voy a sonreír así, que sé que estás haciendo la foto, sino en esos instantes y es que se ve mucho. Porque una cosa es, pues, lo que tú dices, ¿no? Cómo lo puede vivir la persona, pero tú captas ese instante en el que a lo mejor le sale la lágrima y tú no eres consciente de lo que está expresando tu rostro, o los gestos que tienes, o cómo es tu lenguaje no verbal. Y yo creo que al hacerlo de forma natural es, no sé, es muy, muy bonito y está muy guay el ejemplo que has puesto. Luego te preguntaré otra cosa de alguna foto que elijas dentro de todo tu trabajo, que es mucho, Venga, pero me parece muy, muy interesante lo que has comentado de la boda y bonito, es decir, y claro, porque yo creo que aquí algo también interesante es, y también en situaciones complejas, no llevarte por ese contexto emocional, ¿no? Porque tú al final estás haciendo el curro, tienes que analizar la realidad sin que esa realidad te sobrepase. Porque si es una situación muy emotiva, yo me acuerdo de una boda que tuve en Jaén que entre el calor, el traje que llevábamos y que hizo, fue una boda civil, hizo un discurso el alcalde bonito y está entre sudor, lágrimas y tal, o sea, no podía más, necesitaba ya meterme en algún sitio para quitarme todo el líquido que tenía, ¿no? Pero claro, sí. tú estás ahí y estás impregnado en situaciones de muchas emociones, por ejemplo, lo que comentabas antes creo que era del Crossfighter, ¿no? De Red Bull, Ujú. si lo he dicho mal, corrígeme. No, Joder, está bien. hay mucho riesgo también. Entonces, Sí. tú tienes que gestionar todo eso, ¿no? ¿Cómo gestionas ya ni te cuento en sitios con mucho calor, mucho frío, o estar en Ujú. un sitio complicado como puede ser una guerra, ¿no? ¿Cómo gestionar las emociones para poder captar bien la realidad y que no te veas sobrepasado por ellas? Es complicado, eso es complicado. Por ejemplo, en bodas yo he llorado. O sea, decir, de repente se pone súper emotivo, el abuelo, tal, Sí, lloras, pero siempre estás con la cámara listo. O sea, o sea, eso no te impide, ¿no? En casos como el Crossfighter sí que es verdad que es un poco más peliagudo, ¿no? Por así decirlo. Decir, pues obviamente conozco al rider, conozco a la persona, es colega, ¿no? O sea, está en su casa, le he hecho fotos allí, o sea, en su campillo entrenando y tal, y de repente sabes que puede pasar y ocurre. O sea, tú estás tirando la foto, ocurre en ese momento justo, o sea, estaba currando con estos dos hermanos, con Óscar y José Luis, y ocurrió que yo estaba, o sea, nos hicimos la división y Óscar estaba en la parte de arriba de la Plaza de Toros mm, y José Luis y yo estábamos en la arena. Y nos acercamos los dos, de hecho es que se nos ve a los dos acercarnos según se cayó. claro, En plan, salimos corriendo los dos al centro de la plaza, en plan, Cristian, Cristian, o sea, y el recuerdo, o sea, se me ponen todavía los pelos de punta, ¿no? De que se pegó un galletón, o sea, no le pasó, o sea, se rompió la clavícula y tal, pero sí, luego siguió montando y tal.
pero es complicado, ¿no? Porque obviamente está fuera de sí, es una situación de mucho nervio, de qué le estará pasando, no sabes, ¿no? De si se puede mover, si no se puede mover, es complicado, pero sí que el momento queda registrado, ¿no? Una vez ocurre, ya sí que te envaina la cámara y sales a ver qué está pasando, si puedes ayudar y si puedes aportar, ¿no? Dentro de cada situación. Joder, genial que me cuentes esto, porque una de las preguntas que te iba a hacer, claro, muchas veces cuando nosotros vemos ese output de la fotografía, tú ves ciertos instantes y te planteas hasta qué punto el fotógrafo, porque claro, tú tienes que captar la realidad, sea buena, otra cosa es cómo tú transformas esa realidad, es decir, y aquí efectivamente pues hay un accidente, tú haces esa fotografía porque el golpe tampoco lo puedes parar, porque es un golpe que no puedes parar, y luego saltas, ¿no? A ayudar. Ahí también yo creo que intervendrá la capacidad de reacción, ¿no? Es Sí, complicado o el nivel de profesionalidad, entre comillas, de que a lo mejor hay un fotógrafo que quiera representar todo, pues oye, el dolor, lo que ocurre, quedarse. Entonces, ahí no sé cómo lo ves también con otros compañeros, o sea, a porque ver, creo que te salta, a mí me saldría el instinto de ayudar, de dejar la cámara al lado, pero entiendo que habrá gente a lo mejor que siga con la cámara y que quiera captar, no lo sé, ¿eh? es que es muy complicado. O sea, en este sentido, a ver, en eventos de este estilo, al final, la foto de la caída no vende en sí. O sea, no es la Claro, foto que buscas. O sea, lo que buscas es espectacularidad y contar, pues, ha llegado Tom Payés y ha hecho un triple backflip. Que flipada, ¿no? O sea, al final sí, eso no vende. En cuanto a, por ejemplo, fotos de guerra, o sea, es como más complicado porque nuestra mejor arma es contarle al mundo lo que está ocurriendo. eso es. Si te metes dentro del conflicto, creo, o sea, yo desde la inexperiencia, porque no he estado nunca haciendo fotos de conflicto y me parece algo súper complicado y algo que hay que estar de una manera muy valiente para poder ir, ¿no? Se trata de decir, vale, ¿hasta qué límite tengo Mm, y qué no voy a sobrepasar para que no me coma, ¿sabes? Si estás dentro de una situación de tensión, estás haciendo las fotos, o sea, hay una peli que lo representa muy bien, que mm. es The Bang Bang Club, que habla de pues, los reporteros de guerra de los años 80, ¿no? Que se pagaban ellos los carretes para ir a hacer las fotos y luego las vendían y te cuenta un poco esa experiencia, ¿no? Como o incluso el fotógrafo, ¿no? de la niña y el niño y el cuervo, ¿no? Es la Mm, famosa foto que aparece un niño y como si se lo sí, hubiese comido o se lo fuese a comer, ¿no? Eh, Tu mejor arma es que el mundo la vea, que el mundo la vea, porque tú como persona unitaria puedes hacer una foto y exponerlo, ¿no? Sí que después de hacer la foto puedes intentar solucionar esa situación, pero claro. si estás viviendo situaciones de ese estilo todos los días, como por ejemplo ahora está pasando en Ucrania, acabas mal. O sea, creo que psicológicamente tiene que ser un trauma muy duro y difícil de superar. Entonces, creo que es muy importante ponerse esas limitaciones, ¿no? De decir, hasta aquí voy a hacer y más, por mucho que me duela o por mucho que tal, no puedo llegar, ¿no? Por así decirlo. Pues muy interesante lo que has dicho de contextualizar, de cómo según el entorno se valora más el que aparezca, pues obviamente en la boda, lo que se querrá aparecer por los novios, la gente emocionada, pero no una pelea que haya, por ejemplo, si alguien se da de farra. Lo mismo en un evento de este tipo, efectivamente, que lo que buscas es la espectacularidad, lo que hablábamos antes, igual que en una guerra lo que buscas es la miseria, o sea, momentos también de éxtasis, pero si tú quieres reflejar la dureza de un conflicto, eso se tiene que ver en las fotos, ¿no? Y has Ujú. dicho algo muy interesante de hasta qué punto una persona está dispuesta también o cuál es su límite, que yo creo que eso es muy, muy interesante. Es muy importante, sí. Sí. Bueno, cojo un comentario para ir yendo a otros temas que aquí nos dice Aurora, que dice, aquí una aficionada a la fotografía, yo también, y la verdad jolín, que David nos está diciendo cosas muy chulas y el truco de no guiñar el ojo me ha parecido muy bueno. Vamos a seguir con cositas que son interesantes. Vamos a ver. Algo que yo estoy viendo ahora con todo el tema de las redes sociales y tal, porque tú has traído una historia, a mí me parece muy chula, que creo que la gente se tiene que inspirar en ella, de cómo a través de ver a alguien que no deja de ser un aficionado, experto, tal, te enseña lo que puede hacer.
te mola, te gusta, inviertes pasta, te dedicas a aprender, pides consejo a gente que sabe, generas buenas relaciones, es decir, te mueves una barbaridad. Pero tú, ¿cómo ves toda esta irrupción de gente que entiendo que pueden ser competidores dentro del mundo de la fotografía, que lo que tienen Ujú. son una barbaridad de seguidores en redes sociales y que eso también puede mover, ¿no? Porque, oye, una cuenta con un montón de seguidores, tal, pero hay que entender, yo siempre lo digo y lo digo cuando tenía un seguidor en LinkedIn, 3 o los 40.000 que tengo ahora, que el número de seguidores no implica calidad. Es decir, que yo Ujú. puedo decir algo, pero un tío o una tía con un seguidor puede saber muchísimo más que yo, ¿no? Pero ¿cómo se ve eso en el mundo de la fotografía y también con el tema de redes sociales, en el que al final también es un portfolio, ¿no? Del trabajo de todo el mundo, en el que, y que mucha gente se suma al carro, ¿no? No sé si ahí hay mucho intrusismo, si hay mucha competitividad, si se le está dando prioridad a perfiles que no tienen tanto talento, pero tienen otras herramientas, como puede ser gente que les siga. ¿Cómo lo ves tú? O sea, al final yo creo que hay dos tipos de clientes, ¿no? Por así decirlo. El cliente que quiere un trabajo profesional y el cliente que quiere difusión. Claro. Y no digo que, o sea, con esto no estoy diciendo que no haya gente con muchos seguidores que sea increíble su trabajo. O sea, que los hay buenísimos y sigo a un montón que tienen infinitos seguidores, como puede ser Jordi Coaliti, como pueden ser, hay un montón de gente que tiene muchísimos seguidores y que son muy buenos. Al igual que también hay gente que tiene muchos seguidores y que no es tan buena. Con algunos me he llegado a cruzar y es como, vale, se ve, o sea, se ve la diferencia, ¿no? O sea, yo al final me centro en friquear en lo mío, ¿no? O sea, yo amo Mm, mi trabajo y sí que es verdad que ahora las redes sociales forman parte de mi trabajo y estoy aprendiendo, pero no dejo de formarme en lo mío y de intentar estar a la última todo el rato y o sea, al final, intrusismo siempre va a haber. O sea, mm, desde que salió esto, o sea, va a haber intrusismo. O sea, al final la gente de redes que trabaje para una empresa puede llegar a hacer una foto con el móvil y en el momento está subida en claro. Instagram, en donde sea, ¿no? Entonces, siempre va a haber intrusismo y siempre va a haber una guerra de precios porque hacer clic con esto no cuesta nada y hacer clic con mi cámara cuesta más dinero. Y sí que es verdad que yo procuro educar a mis clientes. O sea, es decir, vivimos en la era de la inmediatez, donde yo voy a hacer un evento, imagínate ahora, y las fotos las quieren antes de ayer, Claro. y es como, es imposible, ¿no? Y al final tienes que hacer un poco multitasking, ¿no? Todo el rato de estoy haciendo fotos, estoy pendiente de lo que está ocurriendo y estoy editando las fotos para subir a redes. Es más complicado, ¿no? Pero más ahora quieren un poco el hombre orquesta o la mujer Mm, orquesta en cuanto a fotógrafos y videógrafos, ¿no? De lo queremos todo y lo queremos ya. Redes sociales, queremos que sea bueno, bonito y barato. Vale, pues por eso hablo de educar a nuestros clientes, ¿no? De decir, vale, esto cuesta esto, si quieres puedes seguirme en el proceso, puedes hacer el proceso conmigo para que veas por qué cuesta esto y así. Y sí que es verdad que hay, pues eso, mucha gente con muchos seguidores que lo sabe hacer y hay gente con muchos seguidores que venden humo, por así decirlo. O sea, que mm, luego los ves a la hora de la realidad y sí, hacen fotos y sí, no están mal, pero bajo situaciones de estrés, que es lo que yo digo, ¿no? Que al final tenemos que saber resolver en micras de segundo una situación de estrés. Una situación de estrés puede ser Benzema ha marcado un gol y tienes que tener la foto de la celebración y es de repente hacer así, cambiar de cámara y estar listo. O una situación de estrés es en una boda de repente no te lo esperabas porque no estaba en briefing y han dado un regalo inesperado y se ha puesto a llorar la prima. No lo sé, pero hay que saberlo, ¿no? Y eso se consigue con muchas horas de esfuerzo y de trabajo y friqueando de las cámaras. O sea, hay que al final ser friki de lo nuestro. Y las redes sociales, para mí, gastan mucho tiempo. O sea, es una inversión de tiempo muy, muy tocha. mm. Muy tocha. Y me estoy, o sea, es mi asignatura pendiente y estoy en ello, ¿no? Obviamente, pero hay demasiado, ¿sabes? Hay demasiado Mm. contenido y filtrarlo es muy complicado. Yo creo que has dicho cosas muy interesantes. Luego al final del directo
compartirás tus redes sociales y todo el mundo a seguir a David, ¿vale? A seguir en LinkedIn y también en Insta, que el Insta tiene unos fotones súper chulos y en LinkedIn ya te diré yo cosillas para que te animes, porque yo creo que, fíjate, de un montón de cosas que has dicho en el directo, tienes para crear contenido de distintas historias súper, súper interesante. Yo creo que has comentado cosas muy, muy importantes y yo creo que puede ser también la diferencia entre alguien que pues tiene ese bagaje, tiene esa experiencia y alguien, bueno, pues que lo que tiene es un móvil y la suerte de haber ido creciendo por seguidores, porque a mí me ocurre lo mismo, es decir, yo no soy un experto en fotografía y yo puedo ver una foto y me puede parecer bonita, pero no sé el trabajo que hay detrás. Entonces, mi ojo, lo que tú decías que era muy interesante, no lo tengo tan entrenado y a mí me la pueden, me la pueden corar. Pero yo creo que has dicho temas muy interesantes, que es el tema del tiempo, del timing. Oye, no todo es para allá. Yo te tengo que hacer un trabajo, tiene su coste, pero te tengo que analizar bien, entender. Yo creo que hay cosas que ha dicho muy interesantes, pues el concepto de dónde estás haciendo las fotos, qué es lo que quiere representar la empresa, que eso me parece brutal. Si una empresa lo que quiere es que parezca que vamos, que es como el primer día de rebajas, estos en el Corte Inglés, que van todo el mundo y que está petado, o la realidad, y si la realidad es que hay 3 personas, pues reflejar esa realidad, ¿no? Es muy Correcto. interesante. Y, y luego el tema que te voy a preguntar a ver si te animas a compartir alguna situación de estrés real que hayas vivido. Claro, es que el estar haciendo fotos así es muy cómodo. Y es verdad que las redes sociales sí que consumen mucho tiempo, pero no dejan de ser un escenario cómodo. Por ejemplo, yo no es lo mismo que esté grabando un vídeo en mi casa, no sé qué tal, a estar delante de, pues el día de personio, que luego comentamos, pues de X personas. Claro, el escenario es totalmente distinto. Entonces, Correcto. el responder en situaciones de estrés. Porque es verdad que tú desde las redes sociales, tus redes sociales no dejan de ser mucho control, porque tú eliges lo que publicas, miras las fotos, eliges el filtro, o sea, hay un montón de cosas que tú controlas si es tu red social, el tiempo que les dedicas, pero claro, una situación de estrés, lo que tú dices, mete Benzema un gol y tienes ahí un problema o justo te resbalas o te llega la situación que comentabas de la boda y ahí se ve la experiencia, ahí se ven las tablas. Y claro, tú eso lo verás en terreno. Lo que hablamos de que eso lo verás cuando tengas delante a esa persona y le veas en acción y digas, ostras, pues Correcto. no es lo que hay. ¿Alguna situación de estrés que tú recuerdes, de estas que hayas tenido, ostras, y que hayas salido airoso, ¿no? Por contarlo. Pues mira, justo hace el domingo saqué un vídeo en YouTube que hablaba de un suceso muy complicado en mi vida laboral. En 2018, trabajando en un evento para PlayStation, en Ujú. IFEMA, me robaron todo el equipo Ostras. a mitad del curro. Y, o sea, como cuento en el vídeo, ¿no? Al final estamos justo en el parón de la comida, voy a hacer parón, teníamos un cuartito para dejar nuestro material y volcar y editar, ¿no? Entonces yo entré, dejé mi ordenador pinchado con mis tarjetas y tal para hacer el backup y mientras pasaban las fotos al disco duro, salía a tomar el aire, ¿no? O sea, al final un evento en el que estás muchísimas horas, hay mucho ruido Claro. ambiente, hay muchísima gente y tal, yo al final acabo un poco tarumba, ¿no? Con tanto ruido, ¿no? Y cuando salí 5 minutos, ¿no? A tomar el aire, volví y ya no estaba el material. Eso es una situación de estrés para mí muy extrema, ¿no? Es Joder. decir, me acaban de virlar mi material, acabo de perder 8.000 euros, ¿qué hago? Y la siguiente respuesta del cliente, en este caso PlayStation, fue, joder, qué putada, lo siento, vamos a ver qué se puede hacer, pero primero, has conseguido salvar el material que llevábamos hasta el momento y segundo, tienes que seguir trabajando. ¿Qué haces? Pues, a ver, yo obviamente me puse ultra nervioso, es decir, Vale. no tengo material, acabo de palmar 8.000 euros, no tengo ese dinero como para decir, me voy a la tienda más cercana y me compro otra vez la cámara, tal, no sé qué, o sea, no puedo, ¿sabes? Bueno, pues tomas aire, te relajas, entre comillas, ¿no? Todo lo que puedes, piensas, no. Lista de contactos, José Luis Carrascosa. Oye, compadre, me ha pasado esto, por favor, necesito que me prepares la máquina, en media hora, 45 minutos estoy en tu casa, la recojo y me voy otra vez a trabajar. Entonces, cualquier persona, puede ser ataque de ansiedad, pánico, no puedo seguir trabajando, me voy a una esquina a llorar. En ese momento
Hay que estar muy fuerte de aquí y decir, vale, para adelante. O sea, tengo que seguir trabajando, este cliente necesita esto de mí y sí que es verdad, pues que a veces mejor, a veces peor, ¿no? Pero tengo que tirar para adelante, ¿no? Entonces yo cogí la moto, me fui para casa de José Luis, cogí todo su material, me lo llevé al evento, seguí trabajando hasta las 9:30 de la noche, terminó, me fui a la comisaría de Canillas a denunciar y al día siguiente a las 7 de la mañana otra vez en pie para seguir trabajando en ese evento. O sea, es una situación complicada, o sea, pero situaciones complicadas vives casi en todos los reportajes, ¿no? O sea, en bodas de repente estás haciendo fotos, vas a disparar y ves que no te queda tarjeta de memoria y dices, hostia, que es el momento bueno y es como, cambiar, ¿sabes? O sea, con una rapidez como si fueras un ninja, ¿no? Decir, y que nadie se dé cuenta, porque si te ves nervioso, oye, aquí pasa algo, ¿sabes? Mm. Entonces, eso te lo da la experiencia, ¿no? El haber vivido todas esas situaciones. Y yo he llegado muchas veces llorando a mi casa, sobre todo cuando era más joven, ¿no? De decir, joder, es que esto me ha salido mal, joder, es que no están bien enfocadas, joder, es que no están bien tiradas, es que el cliente me va a decir, es que no es... Porque yo siempre he sido muy crítico conmigo, ¿no? Mm. Y el ser tan crítico conmigo mismo hace que yo siempre esté intentando dar lo mejor de mí en todas las situaciones. Y si algo no sale bien, eh, me jode, porque sé que puedo hacerlo. Mm. Joder, tengo que ver ese vídeo. Bueno, luego hablas también del canal de YouTube, ¿vale? Sí. Que guay. Y creo que has tocado hay muchos temas interesantes que cuentas, pero creo que uno muy importante es esa capacidad de pararse, de coger aire, porque efectivamente el cliente te dice, hostia, macho, lo siento, pero apáñatelas y a seguir currando, que es lógico, porque el cliente te está pagando. Es como, Correcto. oye, tú a un cliente le tienes que dar soluciones, no le puedes dar problemas. O sea, le tienes que informar, obviamente, pero el cliente lo que va a esperar es la solución. Qué importante es esa habilidad y qué difícil es de tener esa calma, te abordan las emociones, hostia, el equipo, 8.000 pavos, ¿qué hago? El material, tengo que seguir currando. Estoy con un cliente importante, ¿sabes? Que no es como si te digo yo, vente conmigo para tal cosa, que Sí. tal. O sea, es un clientazo y tú tienes ese momento de calma de decir, venga, vamos a pensar, vamos a separar las emociones. ¿Qué Ujú. tengo? Hostia, contactos. Joder, qué buen contacto, le llamo, lo que dices, ¿no? Mira, compadre, me ha pasado esto, échame una mano. Creo que esa habilidad es muy clave y es muy difícil de tener. Y luego creo Ujú. que es muy bueno, bueno, luego lo contaremos, yo estuve en persona dando una charla de salud mental, yo creo que hay que mostrar vulnerabilidad. Joder, que hoy en día mostramos que todo es maravilloso, que hay que ir con la sonrisa, que todos son éxitos, ¿no? Oye, que es normal, que todo ese background que tú tienes y esa gran profesionalidad y esas grandes fotos que hay, también es una historia de aprendizajes, pero de golpes. Y de haber tenido Ujú. esos momentos de, oye, pues he llegado llorando a casa y no pasa nada porque es lo más natural y del éxito se aprende. Yo considero que el éxito incluso te puede relajar, pero creo que los fracasos son los que te hacen aprender. Y cuando Los tienes que... esos golpes, si sabes sacarle la lectura positiva, de ahí creces, porque del éxito, esto, yo ahora aprovechando el Mundial, pues sí, el día que ganaron 7-0, yo dije, cuidado, porque tú empiezas con un 7-0 y del éxito no se aprende cuando fallas, súper, ostras, súper interesante. Pues ese vídeo de YouTube, luego pásamelo que lo Venga. quiero ver bien, aunque me hayas hecho ya ahí el resumen, pero lo quiero ver. Guay. Aquí hablando también de temas, porque por ejemplo, Karina nos decía que interesante el directo, que trabaja para la carrera de comunicación y fotografía en la universidad de su país. ¿Tú desde tu experiencia crees que se puede autoaprender o es mejor asistir a formaciones? O sea, porque un poco lo que tú me has comentado, David, era que tú miraste un montón de información, hiciste buenos contactos, aprendiste de la gente que trabaja, que para mí hay un diferencial entre escuchar al mundo académico, mundo educativo o el mundo real, ¿vale? Porque creo que hay una diferencia brutal. Entonces, ¿tú aquí qué dirías desde tu experiencia? Si se puede aprender, pues un poco como toda la historia que cuentas y qué opinión puedes tener de lo que es la fotografía más a nivel académico. No sé si hay alguna, yo estoy un poco más perdido, si hay carreras de fotografía, sé que hay un montón de cursos, pero ¿tú ahí qué Sí. opinas? A ver, yo, como ya os he dicho antes, empecé con 16 años a través de friquear, pero yo tengo mi grado superior. O sea, yo hice un grado superior en una escuela pública aquí en Alcobendas, en el José Luis Garci, y, o sea,
años después he ido a dar una charla, ¿no? Para los alumnos, para lo que hay post-Garci, ¿no? Post academia, ¿no? Eh, Mi opinión sobre los cursos, las formaciones, ya sea público o privado, no está demasiado, o sea, no valoro demasiado, o sea, obviamente sí valoro la labor que hacen porque a mí me enseñaron muchas cosas, o sea, yo di iluminación, fotografía y vídeo, y, o sea, yo era experto ya en fotografía, no en Mm, vídeo, no en iluminación. Entonces, yo aprendí muchas cosas, pero a nivel académico, o sea, te claro, enseñan, pues lo que digo, pues los parámetros, a saber iluminar de una manera académica, ¿no? Entonces, pero tú luego llegas con estos conocimientos que tienes que transmitir sobre un papel, porque el examen es escrito, a la vida real y te enfrentas a situaciones de las que hemos hablado, ¿no? De estrés en las que no lo controlas. O sea, yo lo que fui a dar una charla al Garci, ¿no? Y hubo polémica, ¿no? Con las profesoras. Yo lo que digo y lo que seguiré diciendo siempre, ¿no? De decir, eh, cuando yo estaba en el Garci, yo tenía calor, apretaba un botón y se encendía el aire acondicionado. Y mm, viceversa. Cuando tenía frío, apretaba un botón y calefacción al canto. Yo he estado trabajando en Finlandia, en Suecia, en Canadá a menos 20 grados, a menos 25, y ahí no hay botón que valga. He estado trabajando en el Sáhara a 40 grados al sol y ahí no hay botón que valga. O sea, hace calor, hace frío, te congelas, tienes que... Y eso es algo que se aprende con el tiempo, ¿no? Y con las experiencias de trabajo. Es decir, obviamente, esa base que ellos enseñan es necesaria. Se puede aprender a través de cursos online, de gente como en mi caso, los Carras, que fueron mis mentores, ujú, cursos presenciales, másters, todo a través de muchísimas plataformas. De hecho, vivimos en la era de la información y tenemos en la mano toda la información que queramos, solo tenemos que aprender a filtrar la buena de la mala. mm, Y que eso es algo muy complicado, ¿no? Que con el paso del tiempo vas mejorando, pero a trabajar se aprende trabajando, viviendo situaciones y experiencias que te dan esa experiencia para llegar a lo que decías, ¿no? Del momento bueno y que esté bien captado y que la foto no esté velada, que no esté trepidada, que no esté fuera de foco, o sea, que esté todo en su sitio y con los parámetros como tienen que estar. O sea, eso se aprende in situ, en el sitio. O sea, no hay escuela o sea, porque te hacen una pequeña recreación, ¿no? de lo que claro, sería. Pero cuando tú tienes un cliente al lado que, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, los VP hoteles que estoy trabajando ahora con ellos, pueden ser muy exigentes y empieza por así decirlo, de mala manera, decir, no me gusta esto, esto y esto, y dices, coño, es que tengo que cambiar el plan de trabajo en medio minuto y llevo una semana trabajando para que esto quede así y ahora no están contentos. Coño, te pones nervioso. Eso en el instituto donde estudias, en el centro de educación, no se aprende. O sea, vives situaciones un poco estresantes porque los exámenes y tal, ok, pero no deja de ser una hoja, escribes y te vas a casa. En este caso tienes un cliente al lado que te está pagando y que quiere resultados. Entonces, eso se aprende, ya te digo, en el momento y a base de experiencias y, como decías, de darse hostias. mm. O sea, Que son muy buenas a veces. Oye, has dicho algo brutal y efectivamente que es a trabajar se aprende trabajando. Yo que hago muchos temas de orientación laboral, claro, la gente se queja de es que solo se pide experiencia, tal. Es que yo creo que hay, en líneas generales, no solo en el mundo de la fotografía, con el ejemplo que has comentado, la educación que tenemos es muy teórica, es muy académica y hay un gran cambio de lo que dicen los libros a lo que tú te vas a enfrentar en la realidad. Entonces, eh, tú y yo que somos de la misma generación, tú que eres más joven, pero somos de la generación de tienes que mm, estudiar, tienes que formarte, cuando más estudies tal. Claro, es que a trabajar se aprende trabajando. Los libros te cuentan un montón de cosas, pero lo que es aguantar ese calor en Sáhara, que yo que soy muy caluroso y lo he visualizado, digo, hostia, yo, yo estaría fatal, lo llevaría muy, muy mal. Claro, es que eso lo aprendes viviendo. Entonces yo creo que aquí mensaje a temas de escuelas de formación, en cualquier ámbito, si dais formación, hacerla lo más real posible.
hacer un role-playing en el que tengáis a un cliente que esté volteando el trabajo, oye, esto no me gusta, situaciones de estrés, porque eso es lo que va a ayudar. Porque estando sentado leyendo un libro, pues sí, te puedes inspirar, pero hay cosas que hay que vivirlas. O sea, que esto como tip. Bueno, nos quedan 10 minutillos más, te puedo robar, que yo creo que es lo Venga, que... ¿Sí? Genial. sí, sí, por supuesto. Guay, guay, guay. No te voy a robar ya mucho más, que bastante te hemos exprimido, pero has dicho cosas súper chulas. Vale. Desde tu experiencia, ¿cómo puedo saber si me puedo llegar a convertir en un buen fotógrafo? O sea, estoy de acuerdo en que hay mucha parte que es dedicarle tiempo, ganas, aprender, pero ¿tú crees que hay alguna cualidad o alguna característica que pueda animar o que pueda ayudar a la gente para decir, oye, si yo tengo esta característica, es un plus para ser, en este caso, el día de mañana un buen fotógrafo, poder ganarme en este caso la vida como fotógrafo, que no es nada fácil, porque entiendo por lo que has comentado a nivel de competencia. ¿Tú ahí qué dirías? Más allá de la actitud, de la pasión, de las ganas, sino algún componente que creas que pueda Mm, ayudar. No hay ningún componente. Simplemente todo está aquí. Si tú lo Ujú. quieres, eh, obviamente el camino no va a ser un camino de rosas y, como hemos dicho, puedes fracasar muchas veces. Pero la cantidad de horas, o sea, esto al final es un trabajo, ¿no? Le tienes que dedicar, pues si en un trabajo de oficina son 40 horas a la semana, son 40 más otras 40 más otras 40 en una semana, o sea, todo el rato, ¿no? Entonces, no necesitas ninguna cualidad en especial. O sea, no hay nada que te dé más valor o Mm, menos valor, simplemente la cantidad de horas y el filtro que tú tengas de la información, lo que yo decía, de educar el ojo y estar todo el rato siguiendo las tendencias, qué material sale nuevo, cómo trabajan los top, porque hay mucha información, hay mucha información. Entonces, si tú estás a la orden del día y le dedicas ese tiempo, ese amor, esa gana, ese ímpetu, vas a terminar consiguiendo probablemente no clientes Red Bull, Nike, Adidas, pero sí vas a tener otros clientes que sí que te mm, vayan a pagar y al final pagan las facturas, que eso es lo importante. Y, y yo lo que digo siempre, va a llegar o sea, llegará una oportunidad, ¿no? Porque esto al final mm, es, Nike tiene su fotógrafo, pero ¿y si justo 2 días antes del evento se pone malo? Van a tirar de tal y de repente les ha caído tu nombre por algo. Oportunidad divina. Si o sea, si estás en la onda, ¿no? De decirlo, estás cualificado, eres bueno y le has dedicado el tiempo, vas a llegar al evento, te vas a enfrentar a la situación, lo vas a resolver de manera airosa y ya está ese cliente ahí. O sea, antes o después van a llegar oportunidades. Y si se trabajan bien y salen bien las fotos en el evento, en la boda, en lo que sea, vas a tirar para arriba. Y luego networking. O sea, al final, eh, yo soy muy malo en cuanto a networking. Eh, si trabajamos pues en LinkedIn, en YouTube, en Instagram, hay gente que saca trabajos de ahí. mm, Entonces, vas a llegar a hacer fotos y te van a pagar por ello. Y mm. aunque creamos que no damos la suficiente talla, siempre hay que cobrar, aunque sea simbólico, para nuestra cabeza tener interiorizado de que nuestro tiempo vale dinero. Nuestro tiempo vale dinero y aunque me vayan a pagar 5 euros por una hora, son 5 euros y ya me han pagado. O sea, entonces, no necesitas, por así decirlo, una cualidad en especial de decir, no, simplemente dedicación, ganas y tendrás las oportunidades. Me ha gustado mucho esa capacidad crítica que la has mencionado en muchos momentos, esa capacidad también de analizar información, de, oye, ya no solo de invertir horas, sino saber, entendiendo pues tendencias, pues tipo de cámaras, cosas, es decir, saber un poco a nivel de contexto de fotografía y tener esa capacidad crítica también de diferenciar entre lo que es humo, lo que no es humo, lo que encaja con el estilo que tú quieras tener. Y yo algo de lo que tú dices de reflexión, efectivamente estoy de acuerdo contigo en que hay que cobrar. Y es que vamos más allá, porque claro, cuando alguien te paga a ti, no te está pagando solo por esa hora, te paga por todas esas horas que hay a tus espaldas de experiencia que tienes, que eso es lo que se nos olvida de, joder, es que le pago por una hora. No, no, es que no estás pagando por una hora, estás pagando porque David en esa hora ponga en valor los cientos, miles, experiencias, o sea, horas, decenas, cientos de experiencias, aprendizajes, tal. O
sea, que vemos solo el momento presente de lo que es esa hora, pero que es que hay mucho curro detrás. Y aunque sea tu primer trabajo, aunque sea la primera hora que cobras, antes de esa hora hay cientos de horas y un montón de aprendizaje. O sea, que genial para empoderaros. Vale, ya solo dos últimas preguntas. Venga. Bueno, David y yo, que lo dejo para el final, para que, claro, que la gente entienda de cómo nos conocimos, pues nos conocimos en un evento que lo hicimos pues hace poquito, pues el día que España perdió contra Japón, que bueno, me perdí el partido, pero por un muy buen fin, que era hacer una charla sobre salud mental. Ahí nos conocimos, yo la verdad que percibí, pues eso, que había feeling, que había sintonía, me gustaba pues su forma pues, de ver el curro, pues ahí un poco de las cosas que hablamos. Entiendo que cuando tú estás en eventos, bueno, también interactúas con la gente, ¿no? Y te habrás ahí encontrado de todo De y todo. habrás visto claro, que una cosa es lo que transmite la persona o lo que refleja y luego otra totalmente distinta lo que sea como persona, ¿no? Entonces, ¿tú ahí cómo interactúas con eso? Porque entiendo que te habrás llevado sorpresas tanto positivas y negativas. Bien, o sea, yo al final, o sea, cuando tenía 16 años, súper tímido, ahora es muy extrovertido, ¿no? O sea, me gusta llegar y hablar con la gente, ¿no? Porque me gusta que, pues, la gente me cuente sus experiencias, su vida, sus anécdotas, porque de todo se aprende. Y de lo que tú comentabas en tu charla, yo aprendí. Entonces, no hay nada malo en compartir, ¿no? Todas esas experiencias con todo el mundo. Entonces, está genial pues eso, el andar hablando con todo el mundo, por así decirlo, ¿no? Comunicándose. Sí, lo que comentabas es muy importante del networking y de que a ti te pueden coger para hacer fotos y dices, oye, pues hago simplemente las fotos, pero el atreverte a ir más allá, a hablar con una persona, con otra, porque, oye, pueden surgir trabajos. Yo, vamos, a David os lo recomiendo, obviamente, que a mí me hizo unos fotones, pero yo de David me acordaré y si hay algún evento y tal, hostia, pues David, otra cosa ya es que a David obviamente le cuadre, ¿no? Pero sí pensar en él. Vale, última pregunta. Voy con un comentario de Karina, que genial Karina que estés por aquí, que dice, me parece muy interesante todo lo que explicas. Yo soy audiovisual, pero me han llamado unas cuantas veces para hacer fotos y lo que compartes me sirve mucho. Pues mira, pues nos Nos alegra, Karina. alegramos. Sí, que David está aquí diciendo cosas muy chulas. Vale. No sé si tú tienes un top 10 de tus fotos que más quieras, que más cariños le tengas, pero yo de esas fotos, no sé si es un top 10, un top 3, un top 50, quiero que elijas una y nos cuentes un poco de ella. Vale. Pues, bueno, voy a elegir, es que tengo dos ahí que se están peleando. Una de ellas es cuando hacía pues, más eventos deportivos, ¿no? Madrid 2020, no sé si te acordarás, Sí, hombre, eh, como buen para madrileño. los Juegos Olímpicos. Se plagó Madrid de eventos para promocionar, ¿no? La candidatura de Madrid Mm. acogiendo los Juegos Olímpicos en 2020 y había una carrera nocturna que a mí me tocó hacer fotos en un helicóptero de la Jolín. salida. Yo nunca me había montado en un helicóptero. Y la petición del cliente, porque esa foto iba a ser y fue portada del marca. De hecho, a ver, por este lado, es esta Ay, foto que tengo aquí impresa. no sé si No se sé, ve. espera, voy a por ella. Qué guay. Bueno, joder, imaginaos lo que cuenta David de que no te. Yo nunca me he montado en un helicóptero, mira, mira, qué chulo, a ver. A ver, me pongo los cascos. A ver si se nos ve bien. Pero qué guay en portada de marca. A ver si se ve bien. A ver, espera, que voy a quitar. O es que se va a ver el Sí, reflejo. se ve el reflejo. Pero bueno, luego lo que puedo poner es un comentario, pero joder, que haya salido en portada de marca, qué chulo. O sea, yo no había publicado, o sea, en algunos periódicos alguna vez y tal, pero no portada ni mucho menos, ni menos doble, ¿no? Entonces, Joder. claro, yo nunca había hecho fotos desde un helicóptero y resulta que había que mandar la fotografía a imprenta antes de que yo aterrizase. Claro, la vaina es, a ver si conseguimos que esto enfoque. Ahí, más o menos ahí. Vale. Bueno, la historia es que había que enviarla y me dieron un pincho terrestre.
Entonces, claro, estás a X metros de altura haciendo las fotos. Bueno, yo estaba súper emocionado, ¿no? Porque era la foto, tenía que salir sí o sí. Qué guay. Entonces, disparé la foto y súper nervioso ahí con el portátil, editándola, mandándola antes de aterrizar. Y para mí esa es una de las mejores, por así decirlo, que más gusto me ha dado, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, sobre todo ya no una foto, sino una serie que hice del primer viaje al desierto del Sáhara, Ujú. que íbamos a los campamentos de refugiados en Esmara, y hice una serie de fotografías que, bueno, subí un reel a Instagram con un montón de esas caras que transmiten, bajo mi punto de vista, ese sentimiento, ¿no? Esa ilusión de algunos niños, esa pobreza, es todo, o sea, esa serie me gusta especialmente porque para mí transmite mucho, ¿no? O sea, Jo, son caras sobre todo muy, muy trabajadas, ¿no? Como puedes ver, un niño de 3 años, tú le ves aquí, tienen la piel perfecta, ¿vale? Pues los niños allí no. mm, Tienen grietas, tienen un montón de achaques, por así decirlo, y tienen 3 años. joder, me encanta el contraste de las historias. Mira, ahí, perfecto. Se va y se Sí, viene. sí, bueno, más o menos, pero yo creo que se ve bien. Pero me encanta el contraste de, joder, que es lo que hemos hablado también, ¿no? Yo creo que este directo es de muchos contrastes, de intercambiar opiniones, pero de lo que es un evento deportivo y lo que comentas de los refugiados, que, hostia, es que hay que estar ahí. Yo creo que podemos tener mucha empatía, pero estás en esa situación o no eres consciente de lo que es o lo que tú dices, ¿no? De lo que percibes, de que tienes la imagen, pues, joder, pues un niño, una niña con 3 años, cuatro, sin arrugas, tal, y que verás niños y niñas que tendrán rostros ya de adultos, de lo que transmitan y del desgaste también, obviamente, por su realidad. Qué guay. Oye, pues luego me las, igual, las quiero, la de marca, tengo un montón, yo que he leído mucho, ya menos, pero de joven, vamos, era de marca, de tal, y luego las que me comentabas. Pues David, agradecerte que hayas estado hoy aquí en el directo, agradeceros a todas las personas que habéis participado. Cuéntanos cómo te seguimos, cómo te podemos seguir viendo en redes, ese trabajo tan bueno que haces. Vale, pues donde más activo estoy es en Instagram, @davidagüerofoto, y en YouTube. En YouTube estoy sacando aproximadamente un vídeo a la semana, según la semana y el flujo de trabajo, que es igual David Agüero Fotografía. Qué guay. Y luego presencial en Madrid, os doy una primicia, voy a hacer Ojo. un curso de fotografía básica, ¿vale? En colaboración con Masterbet, es una academia y bueno, una clínica veterinaria enfocada a la fotografía básica con animales. Entonces, Joder. si no recuerdo mal, es del 7 al 11 de febrero. Son 16 horas de curso y las inscripciones están abiertas desde esta semana ya para todo el mundo que quiera apuntarse, porque va a estar muy, muy bien. Vamos a tocar la cámara en manual todo el rato, vamos a aprender todas estas cosas que yo decía de, joder, es que es magia el ISO, la velocidad de obturación, todo eso se va a desglosar, se va a enseñar de una manera muy personal, ¿no? En la que yo lo aprendí y ya verás, vais a salir con esas nociones y aparte con fotones. Qué guay, qué guay. Oye, y pásame la info, que yo también para compartirla por LinkedIn y lo mismo, las personas que nos estéis viendo ahora en directo o que nos veis en diferido, de verdad compartirlo porque yo creo que aquí hay algo muy clave en este curso, obviamente es la figura de David, pero que David es un tío de barro, es decir, que ha sufrido y que os cuenta o os va a formar con todo ese background que hay detrás, ¿no? Que yo creo que tiene mucho valor y espero que os animéis sin duda a hacerlo. Vale, y aparte del curso de redes sociales, ¿qué tipo, o sea, si yo quiero contratarte, o sea, si yo te quiero proponer un evento, ¿cómo puedo contactar contigo? O sea, ¿a través de estas Pues redes sociales o tú a tienes través, alguna preferencia? a través de estas redes sociales o directamente escribiéndome un mail a davidagüerofoto con ph, ¿vale? Como en inglés, @hotmail.com. Ahí yo respondo casi instantáneo, salvo que esté trabajando y en un evento y tal.
y ahí recojo pues esas solicitudes de fecha, ya sea para bodas, para eventos, para cualquier tipo de reportaje. Genial. Y esto te la tengo que hacer como buen profesional también de recursos humanos y también para que pongas ahí tus capacidades de venta y de comisión. ¿Qué tiene diferente David a otros fotógrafos que pueda haber? ¿Cuál es tu diferencial, ¿no? ¿Qué me puedes aportar distinto? De esto yo me di cuenta hace ya bastantes años, ¿no? De la gestión del estrés Ujú. in situ. O sea, mis fotografías te pueden gustar más, te pueden gustar menos, podemos acordar un estilo que nos guste a los dos y tal, pero yo creo que lo diferencial es la gestión del estrés, ¿no? En estas situaciones. Es decir, yo creo que manejo con soltura estas situaciones, obviamente habiendo vivido situaciones tan dispares y Mm, tan diferentes, esa gestión del estrés y esa capacidad de adaptarme, ¿no? A lo que es cada evento. O sea, lo mismo, pues el viernes estuve haciendo una boda en Valencia grabando en vídeo, el día anterior estuve haciendo unas fotos de animalitos en estudio, el día anterior estuve, pues al final, esa capacidad de adaptación es, yo creo que lo que me diferencia. Y yo siempre me he asemejado a una raza de perro, el pastor alemán. qué No es el guay. mejor en nada, pero es bueno en todo. Entonces, o sea, yo no puedo decir que sea el mejor fotógrafo de comida, porque no lo soy. No puedo decir que sea el mejor fotógrafo deportivo, porque no lo soy. Mm, Pero como toco todos los palos y creo que obviamente le dedico bien a cada uno de ellos y sé diferenciar, ¿no? Lo que cada cliente o cada evento requiere es lo que me diferencia, por así decirlo. qué guay. Pues muy interesante porque en este mundo tan calmado, tan poco loco, es el tema del estrés, o sea, yo creo que en este entorno de verdad de locura que tenemos, esa habilidad me parece brutal y un diferencial enorme. Yo lo que os digo, que os animéis a coger a David, que veáis su curro. Lo del curso, ahora comentamos, pero vamos, cuenta con mi apoyo y agradecerte de nuevo que hayas estado aquí, que te he robado casi 17 minutos más. Y nada, Nada, sin problema. nos vamos a ir despidiendo y no sé si hay algo, David, que quieras compartir al final del evento, algo más, pero vamos, yo agradecido Nada, de haberte traído aquí. A mí se me ha pasado volando, ¿eh? Que llevamos casi una hora y media hablando. a mí también. Nada, decir que los que la hayan visto, lo que vayan a ver, que sin problema me escriban con cualquier tipo de duda, tanto a Instagram como al mail, que estoy abierto a responder y a escucharos y que estoy aquí para ayudar. Que me gusta ayudar, me gusta que si 5 minutos que le pueda dedicar a esa persona le van a servir para mejorar en algo o creerse algo para ellos mismos, que lo voy a hacer, que estoy aquí, ¿sabes? Que pueden contar conmigo. Genial, pues yo creo que te tomamos la palabra. Y nada, oye, agradecerte, David, que hayas estado por aquí. Nos vamos a despedir ya, seguirle en redes sociales y nada, acordaos de ese curso tan chulo que va a hacer por aquí. Mira, aquí nos dicen que le ha encantado, súper original. Hemos tenido casi 20 personas durante todo el evento, o sea que fenomenal. Genial, genial. Y nada, que os mandamos besos y abrazos y seguimos en contacto. Hasta luego. Chao, chao.